Es miércoles de Sofía Ramírez Aguilar en este espacio. Sof, así vamos mañana, decisión de política monetaria en México. Mañana decisión de política monetaria por parte del Banco de México, muy importante porque tuvimos recientemente el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos. Acuérdate que tenemos que ir muy empatados, sobre todo cuando son las alzas. Ahorita estamos enfrentando una tasa de interés histórica, nunca la habíamos visto en México con esa magnitud. Estamos hablando de 11%, se espera que se aumente en 0.25%, es decir, 25 puntos base. Es una tasa altísima. Entonces. Es una tasa altísima para el registro histórico de México, nunca se había tenido. En Estados Unidos sí habían tenido una tasa del 5%, digamos, en los años post-crisis financiera. Claro. Como pueden ver ahí en la pantalla, lo que estamos viendo es, uno, las próximas fechas de decisión de política monetaria están sobre la mesa. El día de mañana tenemos al Banco de México y luego vienen pues otros dos eventos, digamos, que se espera que por lo menos la tasa de interés en México vuelva a subir otros 25 puntos base, muy conforme con la Fed. Del lado derecho, los puntos rojos son la tasa de interés en Estados Unidos de la Reserva Federal y los puntos morados son la tasa de interés en México. Esto es relevante porque, entre otras cosas, seguramente viste que el tipo de cambio volvió a bajar. Sí. Estamos cerrando en 18.09 dólares, pesos por dólar. El peso se mantiene fuerte. El peso se ha mantenido fuerte, ya ha estado regresando a la trayectoria que teníamos antes de toda esta turbulencia financiera. Esto se debe en parte al diferencial de tasas. ¿Qué quiere decir? La diferencia entre la tasa de México y la tasa de Estados Unidos hace que sea muy atractivo para los capitales traerse su dinero para acá, invertir en bonos. Importante porque lo que hace la tasa de interés, más allá de que a lo mejor si tú contratas un crédito te va a costar más, ¿no? Porque es más caro el interés, pero quien tiene un ahorro o hace una inversión puede ganar ese porcentaje de intereses. Sin duda. Que también puede ser complicado porque esa fue una de las razones por las cuales, por ejemplo, el banco de Silicon Valley tronó, porque tenía muchas deudas, digamos, tenía que hacer líquido el dinero, pagar estas tasas de interés a un sector muy concentrado que estaba demandando de un día para otro ese dinero. Entonces, puede generar este tipo de cosas. Pero eso parece no ser un riesgo sistémico, al menos no en México, que como comentábamos la vez pasada, está muy en sintonía con Basilea III, que prevé este tipo de mecanismos para que esté bien haya liquidez en esos bancos. Y positivo para el tipo de cambio entonces y para el peso, digamos, regresar a este nivel de 18 o entre los 18 pesos, ¿no? Como estaba antes de esta crisis bancaria que vimos con lo de Silicon Valley Bank. Pues mira, me encantaría tener una bola de cristal y decirte que todo va a estar bien y que el peso va a volver a estar por debajo de 18, pero como ya lo vimos hace un par de semanas, siempre hay eventos fortuitos que no podemos contemplar. Sin embargo, los mercados están asumiendo que ahorita hay poco riesgo y por lo tanto una elevada tasa de interés, como va a ser chiquita, no va a presuponer mayor riesgo para los bancos para poder pagar y por lo tanto pues el tipo de cambio se fortalece, ojo, en el mundo, no solamente contra el dólar. En México. Oye, esta tasa de interés que dices no se había visto en México tan alta, ¿a quién le afecta? Porque si beneficia a algunos, beneficia al peso, por ejemplo, pero ¿a quién le afecta? ¿A quién? Pues justamente a quienes tienen deudas, a quienes tienen que pagar. Uno de estos grandes endeudados es el gobierno, por ejemplo. Ahí está, sí. Entonces el gobierno estaba presuponiendo que íbamos a tener una tasa de interés para este año del 8.5%. Entonces el tener una tasa que va a acabar siendo 11,5%, ¿no? En el mejor de los casos, 11.5%, pues sí va a incrementar el costo de la deuda, los intereses que se tiene que pagar, porque en México pues alrededor del 80% de la deuda es en pesos. Entonces, buena noticia que no sea en dólares cuando el dólar está caro. Mala noticia que sea en pesos cuando hay una tasa de interés tan elevada. Tan alta. Pero bueno, mira, yo creo que hay que volver a recordar la importancia de la autonomía del Banco Central, que esa es justamente la que nos permite tener estos movimientos en la tasa de interés de referencia. Eso es lo que hace el peso fuerte, no las acciones de gobierno. Y bueno, pues vemos que hay entre la entrada de dólares del año pasado, este principio de año, el turismo arranca en enero más o menos flojo. Y las exportaciones, pues en febrero ahí se nos caen un poquito. Entonces, vamos a ver cómo avanza el trimestre. El crecimiento sigue estando más o menos estable. Si nada pasa en marzo y no creciéramos nada, tendríamos un crecimiento del trimestre muy similar a los que tuvimos el año pasado. Entonces, bueno, pues sin noticias en ese frente. Bien, Sof, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ala. Gracias, Sofía Ramírez Aguilar.